El cliente es igual de exigente cuando trabaja con millones, y digo millones, millones de euros, que cuando trabaja con un presupuesto de miles de euros. ¿Qué es lo que más tienes en cuenta? Si es el cliente o al final metes un poco parte de tus gustos. También es cierto que, como te decía antes, partimos de un lienzo en blanco o de un papel en blanco, y claro, el papel aguanta todo. Pero una vivienda tiene que ser bonita, pero también se tiene que poder ejecutar y también tiene que ser funcional. Agradable o el cliente no queda maravillado con lo que obtiene, entonces es que no hemos solucionado el problema. Hola, estamos aquí para hacer otro vídeo entrevista a uno de nuestros arquitectos. Él es José Manuel Granados, es uno de nuestros arquitectos principales con el que hacemos viviendas con un diseño especial. Y bueno, vamos a empezar primero con una presentación, como hacemos siempre. Como os he dicho, es arquitecto, entonces bueno, cuéntanos un poco por qué decidiste en su momento estudiar arquitectura y cómo fueron tus inicios. Bueno, yo soy arquitecto por la Politécnica, terminé los estudios en el 99, en el siglo pasado, y la verdad es que estudié arquitectura pues un poco de rebote. No era, yo de pequeño quería ser veterinario, pero sí que es cierto que siempre yo dibujaba bien, me gustaba dibujar, me gustaba también mucho, me ha gustado siempre mucho el arte y me gustaba observar. Vamos, la primera opción que en la casilla de estudios puse y bueno, acerté, porque la arquitectura engloba arte, ciencia, física y creatividad. Y eso es lo que me gusta de la arquitectura, que engloba todas esas disciplinas en una, a diferencia de otras carreras que sí que tienen mucho de eso, pero no las aglutina en una única disciplina o en un único conocimiento como puede ser la arquitectura. Bueno, y luego respecto a, tú ahora mismo tienes un estudio de arquitectura. Ajá. Inicialmente tú has empezado creando este estudio o empezaste trabajando en otro estudio. ¿Cómo fueron tus inicios? Empecé, antes de terminar la carrera, yo empecé a trabajar en estudios, colaboraciones puntuales. Bueno, yo siempre lo decía al principio que yo soy causante de mucho colesterol en este país porque trabajaba para cadenas de comida rápida. Pues, trabajaba para cadenas muy conocidas, pues haciendo edificios, construcciones locales y freestanding. Luego estuve trabajando en otro tipo de estudios. Cada 5 años cambiaba. Incluso he llegado a trabajar en promotoras, llevando dirección técnica, con arquitectos a mi cargo. Y luego pues entré a trabajar en un estudio en el que ya he sido asociado. Y de ahí a montar propio estudio, en el que pues, somos varios arquitectos, yo soy el director, el arquitecto director, y nos dedicamos a hacer todo tipo de viviendas. Viviendas, edificios de viviendas, multifamiliar, viviendas unifamiliares y otro tipo de edificios. Bueno, incluso habéis hecho hasta edificios para universidades, ¿no? Por ejemplo, Sí. la de SIC Sí, de Pozuelo. Hemos hecho bibliotecas para SIC, hemos hecho edificios de campus universitarios en Barcelona, campus universitarios aquí en Madrid, en Pozuelo, y edificios más pequeños y edificios muy grandes como el SIC aquí en Madrid. Vamos, que nos falta experiencia. No, tenemos buena experiencia en todo tipo de edificaciones. Como sabemos, la arquitectura es una rama que al final tiene mucha evolución y que va cambiando, a veces incluso vuelve a lo anterior y bueno, se van haciendo cosas nuevas. Actualmente, ¿tú qué ves así en cuanto a diseño y tendencias? ¿Dónde crees que estamos hoy en día? Bueno, la arquitectura es poco dada, o al principio eso nos parecía, era poco dada a la moda, pero sí que es cierto que, como tú dices, sí que hay tendencias. Ahora mismo lo esencial o lo que más se ve es la sostenibilidad, la prefabricación, que es algo, por ejemplo, que de Concrete es algo esencial. Eso en cuanto a tendencias generales. Esto es desde hace 5 años o hace más y ahora es algo esencial. Los sellos medioambientales, LEED, BREEAM, todo eso marcando el tema de la sostenibilidad. Y en cuanto a temas más de moda o tendencias en arquitectura, en cuanto a materiales, pues el vidrio, madera,
hormigón, piedra. Ahora mismo se tiende un poco más a la arquitectura más mediterránea, Bauhaus, arquitectura más racionalista, que quizá a mí es un poco el estilo que me puede más gustar más. Al final te preguntaré un poco cuáles son tus gustos y tu casa perfecta, pero eso siempre es la pregunta final. ¿En qué te inspiras tú para diseñar las viviendas? ¿Qué es lo que más tienes en cuenta? Si es al cliente o al final metes un poco parte de tus gustos, ¿cómo sueles gestionar eso? Mi equipo y yo, cuando creamos o nos ponemos delante de un problema, no partimos de una idea preconcebida, o sea, partimos de un papel en blanco y nos basamos un poco en el concepto del cliente, en las necesidades del cliente. Muchas veces el cliente no tiene muy claro qué es lo que quiere o lo tiene muy claro o se mezcla un poco lo que espera, la forma que espera obtener y las necesidades que quiere. Decía un arquitecto, Richard Buckminster Fuller, un arquitecto norteamericano, que cuando él se pone a resolver un problema, no piensa en la belleza, pero cuando resuelve ese problema, si el resultado no es bello, sabe que no es buena la respuesta, no es buena la resolución de ese problema. Entonces yo pienso que ahí es donde radica un poco, o al menos como yo me planteo las soluciones. Yo no pienso en si es bello o no es bello la resolución del problema. Yo me pongo a resolver ese problema, que es las necesidades del cliente. Si cuando termina esa resolución de esos problemas o de esas necesidades, lo que obtengo o lo que tenemos no es bello o no es agradable o el cliente no queda maravillado con lo que obtiene, entonces es que no hemos solucionado el problema. Una vivienda tiene que ser bonita, pero también se tiene que poder ejecutar y también tiene que ser funcional. ¿Cómo haces para controlar los impulsos de arquitecto a la hora de diseñar? Porque eso es algo que siempre nos quejamos los constructores a la hora de trabajar con arquitectos, que, bueno, vosotros la verdad que ya trabajáis bastante bien, los que trabajáis con nosotros, entendéis mucho cómo trabajamos, cómo hay que hacer las cosas, pero es verdad que a veces los arquitectos pecáis un poco de lo que sería de artistas, no sé decirlo, y a veces hay cosas que diseñáis que no se pueden. Entonces, ¿cómo gestionáis esa estética con la funcionalidad? También es cierto que, como te decía antes, partimos de un lienzo en blanco o de un papel en blanco, y claro, el papel aguanta todo. Como un escritor que de pronto puede escribir cualquier cosa, es decir, el escenario puede ser gigantesco, es el mundo como escenario. Pues claro, nuestras obras pueden ser gigantescas porque lo aguanta todo. Te tienes que poner con los pies en el suelo y sobre todo lo esencial es que trabajas con un presupuesto y el presupuesto no lo pagas tú, lo paga un cliente y entonces te tienes que ajustar a un presupuesto. Nosotros que hemos trabajado con presupuestos muy ajustados, pero también con presupuestos muy elevados, de millones de euros, te da exactamente igual. El cliente es igual de exigente cuando trabaja con millones, y digo millones de euros, que cuando trabaja con un presupuesto de miles de euros. Te tienes que ajustar y tienes que ajustarte en todos los sentidos. Entonces, lo que tienes que pensar es cuando estás plasmando alguna idea de un cliente en el papel, tienes que darte cuenta que estás jugando con un presupuesto y ese presupuesto se tiene que ajustar. Y cuando se tiene que ejecutarse a ese presupuesto. Sí, efectivamente, el presupuesto es súper importante. Al final, cuando viene un cliente a nosotros, pues siempre hay que intentar tirar a sus necesidades y luego sobre todo al presupuesto. Y es que al final en la construcción haces 4 cambios y se te va por completo. Y se va, claro, efectivamente. Eso es difícil porque incluso los propios clientes muchas veces trabajan en su contra. Ellos piensan que es muy sencillo hacer un cambio, pero los cambios cuestan siempre dinero, porque no están planificados, porque no se encuentra en un estado adecuado de la obra, todo cuesta dinero. La modificación ya cuesta dinero.
Eso es tan importante, tener controlado, planificado la obra desde un principio para llevarlo a cabo exactamente como está planificado. Y todo eso lo que hace es ahorrar costes. Es difícil, pero efectivamente la construcción y la arquitectura siempre tiende a tener todo muy planificado desde el principio. Todos los cambios que se hagan durante la obra pues tienen un coste más elevado, al final aumenta plazo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, desde el principio lo suyo es tenerlo todo muy planificado y muy diseñado. Y que ahora con las herramientas que tenemos, como puede ser Revit, como todos estos sistemas, nos ayudan mucho a llegar a eso. La irrupción de BIM, del sistema BIM, Revit en particular, el programa, lo que hace es controlar de alguna forma todo eso, es decir, que todo se pueda controlar de una manera global. De lo que se trata es de conseguir que se pueda escapar el menor resquicio de descontrol. Pero siempre, claro, la construcción es así, siempre va a haber algo, pero que sea lo menor, que sea lo menor. De lo que se trata es que el tiempo de diseño y planificación sea casi equiparable al tiempo de construcción. Por eso los tiempos de construcción se acortan, pero los tiempos de diseño y planificación se agrandan. Curioso que se tarde casi lo mismo en planificar una obra, en proyectarla y planificarla, que en ejecutarla. Pero también es cierto que los plazos de licencias al final se están alargando, por desgracia, son plazos que no dependen ni de los estudios de arquitectura ni de los promotores constructores, sino que dependan de administraciones. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esos tiempos para planificar las obras y que luego se ejecuten perfectamente en los plazos que nos permite el sistema? Sí. Toda razón, sí, en eso estamos, en efectivamente tener todo bien organizado desde el principio y empezar la obra con todo bastante claro. Siempre va a haber alguna cosa, pero bueno, al final es lo que tienen las construcciones.